A ver si nos vamos sumando. Bien, faltan poquitos, éramos 34 los que estaban, hemos sumado a la reunión, vamos a ver si... ¿algo más tenías que decir, Noelia? ¿Agregar algo más por las dudas? Así ya pasamos a compartir una línea histórica que me gustaría que compartan, que la hizo también Noelia rápidamente, porque ya después tenemos unos minutitos para terminar con lo que hoy queríamos darle, lo que es la reforma universitaria de 1918. No, lo último que podría agregar era el hecho de que la ley esta de Lainez permitió que se fundaran nuevas escuelas, que se brindaron algunos territorios fiscales o algunas personas, o sea, de la parte de la población, donó estos territorios para que se construyesen estas escuelas. Así se lograba, digamos, una mejor calidad educativa y que se destinó creo que un 11% del presupuesto para las escuelas, no me acuerdo si era así, pero creo que era más o menos ese porcentaje. Bien, entonces vamos a hacer, antes de compartir la pantalla, me gustaría terminar con el tema, así cualquier cosa, no me queda mucho tiempo, compartimos o se lo envío por correo a la línea histórica de la creación de las universidades en nuestro país, ¿sí? Hay que entender lo siguiente, antes las universidades, digamos, por eso hay que pensar que la universidad, así como hoy la conocemos, la universidad pública no era, digamos, tuvo todo un proceso, por eso es muy importante que pensar qué es lo que pasó en las universidades. Y, digamos, primero hay que ubicarnos en el siguiente tema. ¿En qué momento histórico se hace la reforma de 1918? Se hace después o durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Este gobierno de Hipólito Yrigoyen es muy importante que ustedes sepan y tengan en cuenta que fue el primer presidente con elecciones libres. ¿Por qué? Porque después, ¿cómo accede? Accede gracias a la ley San Peña, en la cual ¿qué se crea o qué se sanciona? Se sanciona lo que hoy conocemos todos por ley, por el voto universal, obligatorio y secreto. ¿Qué pasaba antes? Los gobiernos eran conservadores y obviamente, podían realizar el fraude electoral, ¿sí? Entonces, ante esta ley, lo que le permite llegar a Irigoyen son las elecciones libres y transparentes. ¿Mm? Esto es en 1916. Con este gobierno de Irigoyen, digamos, empieza a ver, el gobierno de Irigoyen empieza a tener importancia en lo que es las clases medias. Se multiplicaron, digamos, los sindicatos. Es como que se empieza a cambiar la composición de la clase media, ¿no? O la composición social, mejor dicho. Dejan de lado a las élites conservadoras, las élites gobernantes de entonces con este gobierno, dejan de lado. Se multiplican los sindicatos, se legitiman las huelgas, las negociaciones colectivas, o sea, entre el empleado y el empleador. También se empiezan a ver las primeras sistemas previsionales, los sistemas jubilatorios, después las primeras sanciones de leyes laborales, la protección de los inquilinos. Y obviamente a la universidad pública se la toma como ese lugar de movilidad social, que empiezan a acceder
los hijos de los inmigrantes, por ejemplo, a las universidades. Hay que pensar que antes, obviamente, una vez más, se pone en juego acá otro actor social, como siempre, históricamente hasta el día de hoy, que es la iglesia. A ver, antes era, digamos, la iglesia, antes de la reforma, la universidad, tenía como ciertas características coloniales, eran racistas, elitistas, nepotistas y clericales. ¿Mm? Con la reforma del 18, lo que pretendían, digamos, los estudiantes, porque aparte también hay que pensar lo siguiente, a principios del siglo también hay otras oleadas inmigratorias, entonces también durante el gobierno de Irigoyen, también se presentan ideas socialistas, anarquistas, hay una gran activación de las clases medias y populares en este entonces, y Irigoyen les da lugar. Esto es lo más importante. Y esto, obviamente, ¿qué es lo que hace? Al darle importancia le da lugar a la reforma del 18. Muchos dicen que si no hubiera sido un presidente reformista, este movimiento estudiantil no se hubiera podido lograr. Ahora, otra característica que tenía, digamos, era autoritaria antes de la reforma, era una universidad autoritaria, obviamente con una gran digamos, impronta doctrinaria. Todo esto es lo que va a decirle tope la reforma universitaria. Los estudiantes en Córdoba, el movimiento comienza en junio, se termina extendiendo hasta septiembre, octubre de 1918, y esta reforma universitaria del estudiante, del movimiento estudiantil, tiene consecuencias y se replica en toda América Latina, la reforma universitaria, ¿no? Ahora, lo que se decía, dice, la clase media emergente comenzó a presionar para lograr el acceso a la formación superior y protagonizó el movimiento para derrumbar muros que hacían de la universidad un coto cerrado de las clases superiores. Esto es lo que derriba la reforma universitaria en 1918. Por eso es muy importante la educación pública y este movimiento, porque le da a esa clase media una movilidad social, o aquel hijo, como se decía antes, ustedes no sé si son chicos, lo habrán escuchado nombrar, mi hijo el doctor. Y una de las, el reclamo que se hacía con la reforma, que era el reclamo por su autonomía, una enseñanza gratuita y libre, que los estudiantes tuvieran su representación, una representación de sus pensamientos por medio, obviamente, de lo que conocemos, lo que es el centro de estudiantes. Y acá me gustaría remarcar algunas cosas, digamos, las cosas más importantes que tuvo la reforma del 18. Primero, que es un movimiento obviamente estudiantil que nace en Córdoba, ante una universidad obviamente tradicional, claustral, reclaman mediante un manifiesto la caducidad de ese autoritarismo. Obviamente los estudiantes pretenden que el conocimiento y el saber lo tenga el docente, pero basada su autoridad en el saber. La autoridad del docente está basada en el saber, en su conocimiento. Los estudiantes reclaman y exigen representación estudiantil y participación en los organismos de la universidad. O sea, acá ya está en la reforma universitaria de 1918, ya está diciendo que ellos quieren un cogobierno. Bien, esto es muy importante.
Después también, obviamente que reclaman una modernidad en los planes de estudios, con esa impronta científica, ¿sí? Entonces, que sea de vanguardia. También reclamaba obviamente un gobierno democrático. ¿Mm? ¿Qué quiere decir un gobierno democrático? Los principales que podían llegar a gobernar a los estudiantes estaban dados justamente a los estudiantes, por eso los centros de estudiantes, la creación de los centros de estudiantes. La soberanía estaba dada en el mismo estudiante, ¿sí? También pretendían, obviamente con esto se logra el cogobierno, la autonomía universitaria, pero también entiendan esto, la docencia libre. Cuando se habla de la docencia libre, y esto es muy importante remarcarles a ustedes, ¿qué significó? Pluralismo académico y programas de estudios. Esto es lo importante, pluralismo académico. Y la reforma, obviamente, universitaria, ¿qué esboza? Una cultura nueva, una lucha cultural. ¿De qué? De las ideas seculares, antiestamentales y solidarismo social. Solidarismo social. Ahora bien, también es importante que ustedes sepan, la universidad tenía que ser creadora de conocimientos que le pertenecen al conjunto de la sociedad. Su misión es educar, producir conocimientos a través de la tecnología, digamos la cultura, la tecnología, pero la autonomía, cuando se habla de la autonomía, ¿saben a qué se refiere? Que es frente al Estado, a las políticas partidarias. Es una autonomía frente a los poderes económicos, nacionales e internacionales. ¿Mm? Es generar pensamientos libres sin ataduras partidarias y proporcionar a la sociedad medios más eficaces para transformarlas. ¿Mm? Dice, la universidad busca la igualdad de acceso a la enseñanza, formalizar políticas educacionales que buscan alcanzar objetivos y compensar las desigualdades. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con todo esto? La autonomía, entiéndase bien, es respecto a el estudiantado, tendría que ser el movimiento estudiantil que más esté en contra de las políticas partidarias de un gobierno. Esa es la autonomía. No ser funcionales a las políticas partidarias de un gobierno. Así no se formó la reforma universitaria. Nosotros tenemos que ser libres pensadores, críticos. ¿Qué significa tener autonomía y pluralidad académica? Eso es lo que tienen que pretender los estudiantes. Hoy una forma más de afianzar la reforma universitaria, que tanto se habla y que tanto se lucha, se debería luchar por esa libertad, por esa autonomía de cátedra, y no de adoctrinamientos políticos y partidarios dentro de los claustros, como se hizo entonces. Antes era la iglesia, ahora son los partidos. Bueno, ahí tendríamos que nosotros resistir desde la docencia como alumnos. La reforma universitaria no quedó allá lejos de hace tiempo, sino tiene que ser actualizada y realmente resistir a políticas partidarias de un gobierno o de otro. No por mi simpatía o antipatía, sino porque esa es la formación docente y esa es la formación universitaria. No estar como en las aulas permitiendo solamente un discurso hegemónico o la homogeneización del pensamiento.
y mucho menos nosotros que estamos en un lugar donde se supone que hacemos ciencia, ¿no? La libertad, es eso. Entonces, por eso mismo, los docentes tienen que dar cuenta, tienen que concursar y tienen que sentirse que están dando clase en libertad y con cierta autonomía. Y los alumnos también pueden tener expresiones distintas y plurales. ¿Está? Bien, hasta acá llegamos, espero que les sirva, tengan en cuenta esto. Esto es lo que daríamos por terminado, lo que es todo lo que significó el Estado docente, ¿sí? Y todas sus políticas educativas. Entonces, lo último, hace 2 años hicieron 100 años de la reforma universitaria, hoy fueron 102 años, tengan en cuenta estos principios que les sirva para ustedes. A ver, antes que termine voy a ver si puedo compartir la pantalla para que terminemos con la línea histórica, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se ve la...? Sí, sí, se ve bien. Sí, Bueno, se ve. acá Sí, se ve. el línea histórica de la creación de las universidades nacionales, Noé, si la querés decir rápidamente, así más o menos para que ya antes que termine no me quede corto de tiempo. Bueno, esto es una fracción, en realidad se crearon muchas más después en el tiempo, pero es más o menos para englobar el periodo donde estamos en este momento del modelo liberal oligárquico. La primera universidad que se creó en 1613 fue la Universidad de Córdoba, es la más antigua. Fue una universidad que en principio estaba dirigida por los jesuitas, después los jesuitas fueron echados, fue tomada por los franciscanos, y fue, digamos, cambiando a medida que fue pasando el tiempo. Luego tenemos la Universidad de Buenos Aires, que se creó en 1821. Después hubo una universidad que fue la de Tucumán, pero cerró sus puertas y recién en 1881 volvió a abrir a pedido de uno de los senadores. Luego tenemos la Universidad Nacional de Santa Fe, que en 1919 sobre ella se creó la Universidad Nacional del Litoral, que es el antecedente para que después se crease la Universidad Nacional de Rosario, pero esto es mucho posterior en el tiempo. Se divide, 1900... Noelia, después queda, se divide, se separa después la Universidad Nacional de Rosario. Después, en 1905, tenemos la creación de la Universidad de La Plata. Luego, en 1914, la Universidad Nacional de Tucumán. Y por último, agregada, estaría la Universidad Nacional de Cuyo en 1939. Uh-huh. Bueno, esas serían, digamos, las que se crearon en ese periodo de tiempo. Sí, la de 1939 es posterior a este tiempo, pero Sí. bueno, que quedamos ahí un poco, pero no importa. Es antes para ubicarlos a ustedes en el tiempo. Antes 1930. Claro, digamos, esto es posterior de 1930, pero es una universidad creada antes del periodo que vamos nosotros a trabajar, que es, digamos, la crisis de los años 30, el estado de bienestar y el populismo que ya vamos a empezar a dar la semana que viene, ¿sí? Bueno, yo diría que ya estaríamos terminando antes que se corte, y el miércoles que viene, cualquier cosa, alguna novedad, lo que sea, yo les voy a mandar por correo, si necesito que traigan algún texto para trabajar los temas que estuvimos, recién les estuve anticipando, ¿sí? Corina, Sí. recién acabo de ver que una de las chicas preguntó el tema de las vacaciones. Y supongo que va a haber receso, como se debía hacer, yo cualquier novedad les digo, pero supongo que sí, no. El receso invernal tiene que, medianamente lo administrativo tendrá que seguir igual, digamos, por más que no estemos en forma presencial. Nosotros estamos dando clases, a este modo, pero damos clases. Estamos trabajando, ustedes están participando, yo supongo que sí, que va a haber un receso invernal.
Cualquier cosa, al contrario, yo les estoy avisando. Pero el miércoles que viene tenemos clase nosotros. A ver, sí, no nos toca todavía receso invernal. Así que bueno, nos estamos viendo y muchas gracias una vez más. Espero que les haya servido la clase de hoy. Que tengan... Sí, buenísimo. Yo sigo por el chat cualquier cosa, si estoy conectada. Lo que pasa es que quiero terminar la clase ahora. Bueno, Ok. nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao.